Muy buenos días, yo soy el doctor Mauricio Canals y voy a conversar acerca de la epidemiología del COVID-19 en Chile. Cuando miramos las curvas de la epidemia de COVID-19 en el mundo, observamos una curva que es muy irregular, que ha tenido varias olas de crecimiento, como se muestra en la curva roja, que muestra el crecimiento mundial, y que está compuesta por la suma, en realidad, de varias curvas particulares, como la curva europea en azul, que tiene un segundo brote que hoy día es dominante, la curva verde, que es la curva de número de casos diarios en América, que tiene una segunda ola muy clara en el último tiempo, y otras curvas del sudeste de Asia, África y el Mediterráneo Este, que son curvas distintas, como la del sudeste de Asia, que tiene una curva epidémica bastante típica. Cuando uno analiza estas curvas, saca algunas enseñanzas. Primero, cuando hablamos de la pandemia, es la suma de epidemias locales. Los rebrotes pueden ser muy dramáticos, como el caso europeo. Los bajos porcentajes de cero prevalencia implican que hay gran cantidad de susceptibles hoy día. Hoy día la OMS calcula menos de un 10% de cero prevalencia a nivel mundial, por lo que todavía hay una gran cantidad de susceptibles. Las curvas epidémicas no son curvas regulares clásicas de la teoría epidemiológica, lo que hace muy difícil su predictibilidad. En Chile tenemos una situación que es distinta. La curva roja representa el número total de casos, la curva azul muestra el número de casos en la región metropolitana, y como vemos hay una gran epidemia dominante que ocurrió en junio, centrada en la región metropolitana. Y la curva verde muestra el número de casos que han ocurrido en la suma del resto de las regiones sin considerar la región metropolitana. Ustedes pueden ver que actualmente los casos dominantes se encuentran fuera de la región metropolitana, con más de un 73% de los casos de fuera y alrededor de un 27% de los casos solamente generados en la región metropolitana. Cuando miramos las curvas de la derecha, observamos los gráficos de todas las regiones, a excepción de lo que ha ocurrido en la región metropolitana. Y observamos básicamente que ha habido dos brotes dominantes. Uno primero que se centró en alrededor de junio-julio, centrado en la región centro-norte, y actualmente una dominancia de casos en el sur. Observen, aquí tienen en los gráficos de la izquierda del Ministerio de Salud el número de regiones con más de 10 por 100.000 casos hoy, y ustedes ven que fundamentalmente son las regiones del sur las que tienen casos sobre 10 por 100.000 habitantes, desde Ñuble hacia el sur. 6 regiones con casos de más de 10 por 100.000 habitantes, mientras que el resto del país tiene curvas más cerradas, con números más tolerables actualmente, con menos de 10 por 100.000 habitantes. La letalidad es variable a lo largo del país, actualmente un 2,8% promedio. Uno de los problemas que se ha tenido es el subreporte de casos, que actualmente se calcula en alrededor de un 30%. Cuando miramos las incidencias diarias y vemos los casos de la macrozona centro-norte versus la macrozona sur, tomando como punto de división la región de El Ñuble, observamos que la región centro-norte, con gráfico en azul, tiene un pic dominante aproximadamente en junio. Esto incluye la región metropolitana, mientras que la zona sur
ha tenido una curva relativamente ascendente con una pequeña ola inicial para posteriormente ir ascendiendo para llegar actualmente en el pic. Es decir, tenemos en Chile por lo menos dos epidemias en curso, una epidemia centro-norte que tiene un gran riesgo de rebrote y una epidemia centrada en el sur que actualmente se encuentra en el pic. La ocupación hospitalaria ha sido variable. Actualmente hay 658 pacientes con COVID en UCI. Aproximadamente un 80% de las UCI se encuentran en uso, sean estos pacientes COVID o no. Y si ustedes ven las curvas, cualquiera sea estas tres curvas, las de la derecha son de la plataforma iCovid y la de la izquierda de generación propia, observamos que el principal uso de UCI ocurrió en junio, donde incluso llegaron a haber más de 400 pacientes ventilados fuera de UCI. Actualmente la situación es bastante más tolerable. La capacidad diagnóstica ha sido uno de los puntos altos de Chile, en que hace una gran cantidad de test por 100.000 habitantes. Aproximadamente se tienen números de entre 30.000 y 40.000 test diarios y los porcentajes de positividad han ido cambiando. En el pic llegaron alrededor de un 35%, actualmente hay una positividad de los tests de un 4,11%, con una cierta variabilidad a lo largo del país, como ustedes pueden ver en esta tabla que aporta el Ministerio de Salud. Hasta Ñuble se tienen valores menores a un 5% de positividad y de Ñuble al sur tenemos los porcentajes de positividad más alta, entre un 8 y un 11%, lo cual coincide con el brote dominante hoy día, que es el brote del sur. Otro aspecto importante y que es muy relevante a la hora de la toma de decisiones en cuanto a las intervenciones epidemiológicas que se pueden hacer es el llamado coeficiente de transmisión, el número reproductivo básico y el número reproductivo efectivo. Número reproductivo básico es el número de casos nuevos a partir de un caso índice en un periodo serial, es decir, en el intervalo entre infección e infección, bajo el supuesto de que un 100% de la población es susceptible, el supuesto que es real al inicio de un brote. El número reproductivo efectivo tiene exactamente esta misma definición, pero bajo una proporción de susceptibles que es variante en el tiempo y frente a medidas de mitigación y control. Hay formas de estimar el número reproductivo básico y una de las formas es a partir de modelos matemáticos de tipo susceptible, infectado, recuperado o susceptible, latente, infectado, recuperado. Cualquiera sea la fórmula matemática, como se calcule el número reproductivo básico, siempre es el producto del potencial reproductivo por la esperanza de vida infectante. Entonces, enfermedades de alto R0 o bien tienen una alta transmisión, altos coeficientes de transmisión, alto potencial reproductivo, o bien tienen una larga esperanza de vida infectante, es decir, el paciente permanece mucho tiempo siendo infectante, como podría ocurrir, por ejemplo, con el HIV, una larga esperanza de vida infectante. En el caso de las enfermedades infecciosas de transmisión directa, la expresión más común es el producto del número de susceptibles por el coeficiente de transmisión y la esperanza de vida infectante se calcula como 1 partido por la tasa de recuperación más la tasa de mortalidad. El número reproductivo se puede calcular a partir de los datos con métodos a posteriori como 1 más el cociente entre la esperanza de vida y la edad media de infección, o bien como logaritmo natural de 1 partido por S partido por 1 menos S, siendo S la proporción de susceptible al final de la epidemia. Sin embargo, hay métodos que permiten gráficos
de calcularlo durante el curso de la epidemia, como mostramos en ese gráfico, a partir de la pendiente de crecimiento del número de casos. Calculando esa pendiente, por ejemplo, R 0,272 se multiplica por el tiempo, el periodo seral, se le suma 1 y se tiene el valor, en ese ejemplo, 2,36. El número reproductivo efectivo, entonces, es el número que podemos calcular en el curso de la epidemia. Tiene exactamente la misma definición que el número reproductivo básico, pero bajo una proporción de susceptibles variante en el tiempo y frente a medidas de mitigación y control. En este caso, el número reproductivo efectivo es el producto de la proporción de susceptibles por el número reproductivo básico. Sin embargo, es importante notar que cuando hay intervenciones epidemiológicas, los parámetros que constituyen el número reproductivo también varían. Es decir, el potencial reproductivo y la esperanza de vida infectante son variables y la expresión, ¿no es cierto?, es distinta. Podemos expresar el número reproductivo efectivo por la proporción de susceptibles, por las tasas de contacto, por la probabilidad que un contacto resulte en infección, por la probabilidad de contacto infectante, partido por las tasas de recuperación y de mortalidad. Cuando uno calcula el número reproductivo para Chile, tiene esta curva de evolución. Aquí hay dos formas de calcularlo, que la que presenta la plataforma ICOVID Chile, basada en pacientes sintomáticos, y abajo calculada a partir de los datos del ministerio, de datos reportados, sean estos sintomáticos o no. Las dos curvas muestran una evolución similar. Como ustedes pueden ver, actualmente nos encontramos en una situación de una endemia con un discreto crecimiento en el último tiempo del número reproductivo. En la tabla que ustedes pueden ver en la derecha, observamos que actualmente tenemos la región de Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, O'Higgins y Maule con números reproductivos mayor que 1, es decir, creciendo. Biobío también tiene un número alto y Los Ríos también tienen un número alto. Si ustedes se fijan, actualmente la epidemia está tendiendo a centrarse en la región central de Chile y en Biobío. Preocupante la situación de la región metropolitana, con un número reproductivo calculado al 6 de diciembre de 1,13, lo que hace sospechar la posibilidad de que exista un rebrote. Las preguntas que nos hacemos desde los datos. La primera ¿es posible alcanzar inmunidad de rebaño? Primero hay que definir lo que es inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es la condición necesaria para que disminuya la incidencia de casos, es decir, lograr que el número reproductivo efectivo sea menor que 1. Y esto ocurre cuando el producto susceptible por el número reproductivo básico es menor que 1, y si despejan la fórmula clásica obtenemos cuando la proporción de infectados es mayor que 1 menos 1 partido por R0. Esto es lo que se llama proporción de inmunidad de rebaño. Y entonces, bajo el supuesto población homogénea, esta proporción es el valor umbral de inmunidad poblacional para alcanzar el efecto rebaño. Y el efecto rebaño no significa que no se van a infectar más, sino que empieza a disminuir la tasa de producción de casos nuevos. Entonces, la inmunidad de rebaño no evita que se sigan infectando las personas, sino que disminuye la tasa y, por lo tanto, no significa que solo se van a infectar el porcentaje que se determina. Por ejemplo, para esta epidemia se calcula que la inmunidad de rebaño se alcanza con un 57,4% de la población. Sin embargo, cuando uno calcula la proporción de individuos que pueden infectarse, está dado por la fórmula que aparece allá abajo, y en ese caso la proporción de individuos que podrían llegar a infectarse es de un 87%. De tal manera que eso es importante. Alcanzar inmunidad de rebaño sería necesario un 57,4%. Los estudios actuales de cero prevalencia en Chile
liderados por Pablo Vial, actualmente proponen que hay un 13% de cero prevalencia en Chile, lo cual estamos muy lejos de este tipo de inmunidad. Entonces, los supuestos de la inmunidad de rebaño es que la población es homogénea, que la probabilidad de contagio entre todos los componentes de la población es igual entonces. Segundo, que los susceptibles se van reduciendo, es decir, que no haya pérdida de inmunidad o que la tasa de pérdida de inmunidad sea muy baja en comparación con el contagio, lo cual no necesariamente es cierto. Otra pregunta que surge, bueno, ¿y qué pasa con la vacuna? Actualmente ustedes ven que han avanzado varias vacunas con gran porcentaje de efectividad. Entonces, ¿cuál es la proporción de individuos que habría que vacunar para realmente detener esta pandemia? Si fuera la vacuna un 100% susceptible, habría que vacunar a una proporción igual al umbral de rebaño, o sea, 1 menos 1 partido por R0, o sea, un 54,7% de la población. Sin embargo, como la efectividad es menor, la proporción de susceptibles que hay que vacunar es 1 menos 1 partido por R0 partido por la eficiencia. Sin embargo, ¿qué pasa si la inmunidad que deja la vacuna se va perdiendo a lo largo del tiempo? Entonces hay que aplicar un factor de corrección a la efectividad. Y entonces se puede calcular que en realidad la proporción de individuos que habría que vacunar es 1 menos 1 partido por R0 partido por la efectividad multiplicado por un factor de corrección. Es decir, la vacuna no solo tiene que ser muy efectiva, sino que además debe dejar una inmunidad semipermanente, lo cual actualmente no se puede probar porque no hay tiempo suficiente para hacerlo. Entonces, hay un umbral crítico sobre el cual ninguna vacuna es capaz de erradicar la enfermedad. Considerando un R0 de 2,35 y una efectividad del 90%, como por ejemplo la vacuna Pfizer, se requiere que las tasas de pérdida de inmunidad que deje la vacuna sean muy malas, es decir, que sean muy mínimas, es decir, que la tasa de pérdida de inmunidad sean menores a 0,008 por año a la menos 1. La última pregunta que nos podemos hacer es si es posible una evolución de este virus hacia la benignidad. La hipótesis de evolución hacia la benignidad es una hipótesis basada en Fenner 1959, basada en los trabajos de mixomatosis. Sin embargo, estudios posteriores de Ewald, de Anderson y May, también 1982, Ewald 83, han propuesto que algunas enfermedades con otros tipos de transmisiones no necesariamente evolucionan hacia la benignidad. Y entonces, igual probó que las enfermedades transmitidas por vectores en realidad son más patogénicas que las enfermedades de transmisión directa, como se muestra en ese gráfico. Por lo tanto, la virulencia favorece la transmisión, en el caso de las enfermedades transmitidas por vectores, y por lo tanto no hay una evolución hacia la benignidad en este tipo de virus. Otras hipótesis que se han propuesto en relación a la evolución de la benignidad son la hipótesis de adaptación restringida de McNeil, que no es posible adaptación a la benignidad en los vectores y en el ser humano a la vez. La hipótesis del tiempo insuficiente, es decir, que no habría tiempo suficiente para que el virus evolucionara hacia una benignidad. Por ejemplo, con lo que ocurre en los tifus producidos por riquecias. La hipótesis del nicho de virulencia de Ewald 1994, que dice que la virulencia va a tener un nicho particular en algunas estaciones particulares. Hipótesis de baja virulencia en transmisión vertical. Hipótesis sit and wait en microparásitos ubicos, etc. Sin embargo, en las enfermedades de transmisión directa, la hipótesis dominante es la hipótesis adaptativa de Anderson y May de 1982, que se basa básicamente en el número reproductivo básico, que tiene esta expresión, el producto del coeficiente de transmisión por lo susceptible partido por la mortalidad más la virulencia más la recuperación. Si existe un compromiso entre
el coeficiente de transmisión y la virulencia, entonces, para aumentar el R0, para aumentar el fitness viral, tiene que aumentarse el coeficiente de transmisión y a la vez la virulencia, ya que no es posible que estas dos evolucionen en forma independiente. En este contexto, lo que se debe esperar en un virus es una evolución hacia la virulencia intermedia, es decir, enfermedades muy virulentas matan a los hospederos, pero también a la población de virus patogénicos. Las enfermedades poco virulentas tienen poca probabilidad de transmisión. Entonces lo que se favorece es una evolución hacia la virulencia intermedia. Entonces las enfermedades con cepas virales con virulencia intermedia debieran ser favorecidas por la evolución. La pregunta es, ¿hay tiempo suficiente? La verdad es que efectivamente hay tiempo suficiente. Leamos estos artículos que nos dicen que dado que la evolución es muy rápida en muchos microparásitos como los virus con corto tiempo generacional, largos tamaños poblacionales y altas tasas de mutación, entonces la evolución viral ocurre en tiempo epidémico. Entonces lo que debemos esperar en este tipo de virus es que efectivamente durante el tiempo epidémico se vaya produciendo un progreso a los estados de virulencia intermedia. Muchas gracias por su atención, un gusto estar aquí.